Oye, pero háblame de la maestría, hombre. Háblame de la maestría. ¿Cómo fue el programa? ¿Qué estudiaste? ¿Cuánto duró? Sí, bueno, en Inglaterra como que los programas de maestría son muy intensivos. Como que en México usualmente pues una maestría es 2, 3 años. Aquí en Inglaterra hay mucho que se hace en un año, ¿sabes? Muchos programas de que Sí. un año intensivo y vas, ¿sabes? Entonces mi programa, esa era la duración, un año, era una maestría por investigación, entonces no llevaba materias, era como un mini doctorado. Entonces tenía como un proyecto asignado, yo llegué al departamento de ingeniería y era investigación en celdas solares. Celdas solares. Celdas solares, sí. Entonces específicamente celdas solares orgánicas. ¿Qué significa eso? es- Vi una conferencia tuya, no una conferencia, Ajá. estás presentando una idea de unos pocos minutos en YouTube. Ah, y mencionaste. era el 3-minute thesis. Sí, Tremendous Thesis. Sí. Muy chido, muy chido. Ah, Y gracias. hablas de eso, ¿no? Celdas solares orgánicas. Sí. A ver, Entonces, ¿cómo que orgánicas? Ajá, es como por la parte de la química, como es química orgánica, es como por los materiales que se utilizan para hacer este tipo de Es celdas. diferente de una celda solar que tiene un Comercial. Tesla, por ejemplo. Sí, porque las celdas comerciales usualmente son de silicio. Es como el material que se utiliza. Y tiene, obviamente está muy probado, tiene muchos años ya en el mercado, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Es muy bueno en cuanto a eficiencia, pero por ejemplo, todavía los costos, a pesar de que han ido bajando con los años, todavía, o sea, hay mucha oportunidad ahí para rebajar los costos con otros tipos de otras opciones alternativas. Y también la parte de dónde las instalas. O sea, porque son más rígidas y más pesadas. Entonces, por ejemplo, hay techos en los que no puedes instalar o superficies curvas y así. Ok. Y la ventaja de este tipo de celdas que están en desarrollo, como las orgánicas, o con las que estoy trabajando ahorita en la compañía que trabajo, que se llama Power Roll, es otro tipo de celdas que se llama perovskita. La perovskita también es otro tipo de material, es un mineral que hay diferentes combinaciones. Entonces, la ventaja es que se pueden hacer con procesos de solución. Haz de cuenta que haces como una tinta. O sea, mezclas, es un líquido, sí. Entonces mezclas polvos así de materiales, le pones un solvente, haces una cierta solución y esa tinta la puedes usar. Hay diferentes métodos como para aplicarla a tu substrato. Pero en este caso la ventaja es que esta tinta se puede hacer como impresión. Entonces, los procesos que le llaman roll to roll. Que haz de cuenta, tú tienes... Se puede hacer impresión, perdón, nada más para entender. O sea, con esa tinta se imprime entonces un panel solar. Sí. Está impresionante, la verdad. Está muy padre. Entonces, imagínate, tienes... Es la perovskita. La perovskita y también la celda solar orgánica también. Las dos son así. Ajá. De esa tinta. Entonces, tienes tu substrato que es extremadamente delgado. O sea, en el orden de los micrones. Y lo pasas así por una línea de producción en la que pones tu tinta y va imprimiendo, así como, no sé, imagínate como los periódicos, ¿no? Así de claro. En una línea de producción. Y va a la línea de producción y pasa, pero tiene que funcionar como una tinta, o sea, como pintas una pared o como dijiste, imprimes es como un circuito o es más bien cubrirte. Pues, o sea, hay diferentes métodos que ya le llaman como blade coating, slow tie coating, pero básicamente usas como algunos cabezales que, o sea, sueltan la tinta y tienes una combinación de diferentes parámetros. O sea, obviamente pues hay como una presión, un cierto flujo de aire. Con un ángulo. Entonces pasa y luego la tienes que pasar por un horno. Pero el horno no son temperaturas, o sea, como descabelladas. Como para hacer vidrio, por ejemplo. No. O sea, son temperaturas de alrededor de 100 grados por ahí. Bueno, dependiendo. Pero... Para entender un poco mejor el proceso industrial. Entonces, ¿se tiene que imprimir un tipo de patrón o tienes que cubrir mucha área? Sí, fíjate, la compañía para la que yo trabajo tiene muchas patentes. Y usualmente... como que la forma estándar o la mayoría de las instituciones que están trabajando con este tipo de celdas usan como una arquitectura que le llaman como de sándwich.
Entonces, imagínate que tienes tus diferentes capas como una arriba de otra, pues es como sándwich, como si tuvieras tu pan y todos los componentes adentro. Sí, claro. Entonces tienes como tus electrodos en las orillas, que es donde extraes las cargas, y en la parte de adentro, como la carnita, es donde tienes como el material activo, fotoactivo. Ese es el material que cuando cae, sí, cuando llega la luz ahí, es cuando se hace el efecto fotovoltaico. Pero de ahí necesitas materiales que te ayuden a jalar las cargas para poder extraerlas y poder, pues, o sea... almacenar la energía. Ajá. O sea, como que transformarla y almacenarla. Sí, y hay... ¿Y cuántas capas son? Muchos. Pues, por ejemplo, lo tradicional es de plano, pues utilizas, o sea, tus electrodos en las orillas, la parte fotoactiva, y hay 2 capas que le llaman... Puede llevar más, pero de cajón lleva eso, y una que le llaman HTL y ETL, que significa Whole Transport Layer, Electron Transport Layer. Entonces son como materiales que usas para facilitar esta extracción de cargas. Y también porque cuando haces como esta combinación de materiales, o sea, hay defectos también. Entonces tienes que tratar de minimizar los defectos y que haya una buena compatibilidad entre los materiales, las capas de los niveles de valencia. Entonces pues, hay todo pues una ciencia bien complicado para que esté estable y se pueda replicar. Sí. Pero bueno, entonces lo estándar es esto que te digo de la estructura, la arquitectura de sándwich. La compañía para la que yo trabajo no seguimos no eso. Usan eso. No, seguimos están haciendo una otra. Sí, usamos una tecnología que se llama microgroups. Es como microgroups. Sí, es como como hendiduras. ¿Hendiduras? Sí. Imagínatelo como tienes tu substrato y es como que si hicieras cavaras así como pequeños agujeros. De hecho, tienen como forma como de triángulo. Entonces, es más como en vez de hacer una arquitectura de sándwich, es como una arquitectura de taco. Ok, sí, porque lo tienes como un tipo como V o tipo U. ¿Les has dicho eso o no? Sí. O si todos lo dicen. Sí, la forma en la que explicamos ahí en la compañía. Que nosotros no usamos sándwich, usamos tacos. Es más fácil entenderlo como porque en vez de tener como que tu capa una arriba de otra, tienes tu U o tu V, como que es como si fuera tu taco, y tienes tus capas de electrón y hoyos, las tienes en las orillas, en las paredes. Entonces, las tortillas hacia los lados. Sí, en los lados. Entonces, en vez de tenerlo hacia arriba, lo tienes hacia los lados. Y el material fotoactivo está aquí. Todo adentro. Ajá. Entonces, nosotros se llaman microgroups por el tamaño, porque son en el orden de micrones. Entonces, nosotros lo que tenemos es en nuestro substrato, tenemos un montón de pequeñas microceldas, microgroups, donde se depositan los materiales de un lado y del otro y luego se hace la impresión con ¿Cómo tinta? haces una cosa de esas? Pues, ¿cómo construyes algo así? Toda una... demasiada precisión. Sí. Pues sí, no es precisión milimétrica, es precisión micrométrica. Micrométrica, ¿no? Qué Entonces es otro orden de cosas. Y hay otras empresas que están trabajando en esto, me imagino, alrededor del mundo. Alrededor del mundo hay mucha gente que está trabajando en perovskita. Nadie en el mundo está trabajando con microgroups. Ok. Solo nosotros. Neta. Sí. Wow. Porque esa es la patente que tenemos nosotros. El fundador de la empresa, hizo la patente y es dueño. Y es el dueño. Y solo nosotros trabajamos con... Ahorita hay unos acuerdos tenemos colaboradores en Estados Unidos y hay unos acuerdos para que allá empiecen a utilizar nuestro material, pero toda la IP está como de este lado. Y háblame un poquito nada más de este pasaje de la maestría al trabajo, porque no estudiaste exactamente eso, estudiaste orgánicas, ¿verdad? Orgánicas, sí. Ok. Que, bueno, la parte como de la manufactura de las tintas y todo eso es muy parecido, ¿sabes? Como haces tu combinación de materiales y lo haces en lo que se llama un glove box, que es una caja grande que usualmente se ve en series, películas así de los laboratorios, que metes ahí tus manos en unos guantes, ahí estás trabajando adentro de una caja y tiene un ambiente controlado, entonces como un ambiente con nitrógeno, y sabes, tienes todas las condiciones para que puedas hacer tu tinta óptima.
Ahora, cuando trabajas a esta escala, se utiliza no puedes tener, y no todas las instituciones tienen acceso a equipo para hacer impresión. Entonces se utilizan a terceros. No, puedes utilizar terceros pero no. Para trabajar dentro del Glovebox usualmente se usa otra técnica para hacer como la impresión. Realmente no es impresión, es un proceso que se llama spin coating. Lo que haces es que tienes una pequeña máquina, tienes un substrato pequeño y utilizas una pipeta y dejas caer una cantidad pequeña de tu líquido encima del substrato. Luego tienes con vacío, como que haces como chupón, como que jala el substrato, lo mantiene ahí pegado. Ya cierras tu equipo de spin coating y le das start y entonces gira muy rápido. Y por el efecto ahí de centrifugación, o sea, se queda ahí la tinta. Es mucho material que se desperdicia porque entonces como que vuela para todos lados. Pero bueno, está contenido. Pero no se puede aprovechar eso, pues no. No, pero estás hablando, o sea, cantidades mínimas. Ya. Entonces no importa. Y así es como usualmente se trabaja a pequeña escala en un laboratorio y ya poco a poco pues vas buscando equipo que te ayude a escalar. Entonces yo en mi doctorado utilizaba eso. Usaba spin coating. O sea, el doctorado ya fue en esto. Bueno, incluso en la maestría, porque tenía mi programa, haz de cuenta, yo tenía un año en el que tenía mi proyecto. Mi proyecto consistía en, era como el seguimiento de otro doctorado. Haz de cuenta que hubo una estudiante que tenía mi supervisor que llegó como a ciertas conclusiones utilizando un material para tratar de hacer las celdas más duraderas. Lo que hacía era que, porque este tipo de celdas pues se degradan por diversos factores. Por ejemplo, uno de ellos es la humedad o el vapor en el ambiente. Entonces, sí, por eso requieres un buen encapsulado para que no entre. Si entra un poco de humedad, se echa a perder la celda. Sí, se muere. Ajá. Entonces, se muere. Bueno, sí. Digo, lo pregunto porque ¿hay algo vivo ahí? No. No, bueno. Deja de jalar, entonces. Deja de funcionar, pero... Para entender, porque... Sí. Porque luego usaste la palabra orgánico y dijo, y donde vaya una bacteria o algo que... No es exacto. No tal cual, pero... Son reacciones químicas. Sí. Bien. Sí. Pero igual sí decimos, por ejemplo, de que... incluso en el trabajo de que, es que no está funcionando, como que, está muerta la celda. Sí. Cell's dead. Ajá. Ya, pero es una manera de decir. Es una manera de decirlo, no es que haya... literal. No. Okay. Hasta donde sabemos. Gente, quién sabe. Sí. Okay. Entonces, yo estaba... Bueno, pues llegué y lo primero que haces en este tipo de maestrías por investigación o doctorado por investigación es leer mucho. Tienes que hacer un literature review. Y obviamente mi supervisor me ayudó mucho a familiarizarte con la literatura. Sí, por ejemplo, o sea, todas estas cosas, estos términos que te estoy diciendo ahorita, el spin coating o así, era como, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? O sea, tenía que empezar a leer los artículos y... Es entender el vocabulario, es lo primero. Es lo primero, el jargon que le llaman. El jargon, sí. Entonces ya te familiarizas, ya sabes más o menos qué onda, y luego tuve mi entrenamiento del laboratorio para usar todos los tipos de equipos. Entonces había alguien encargado del laboratorio que la primeras 2 semanas era como un seguimiento, como hacerle como shadowing, como ser su sombra. Sí. De seguirlo. Te pegas, hacer anotaciones, cómo funciona todo y así. Y luego ya como que la segunda o tercera semana era como, a ver, ahora por mi cuenta voy a hacer todo lo que me enseñó y ahora él me sigue como para ver que yo lo esté haciendo bien. Y eventualmente pues ya te vuelves independiente, ¿no? Entonces es un proceso así de educación continua hasta cierto momento. Sí. Y era maestría y te digo, estaba siguiendo el programa de alguien que ya había iniciado. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué estaba siguiendo el programa de alguien más? Ella terminó y dejó como una investigación ahí. Como que no terminó. Es como que llegó a sus conclusiones hasta cierto punto, pero se terminó su tiempo y ya no podía seguir más. Entonces como que todavía había como una área de oportunidad ahí. ¿Y tú la conocías o algo o viste la oportunidad? Vi la oportunidad porque mi supervisor estaba buscando a alguien. Te contó el caso. Y él puso como el proyecto es tal. Si que alguien está interesado. Y tú aplicaste. Ahí fue donde yo apliqué. Que lo vi en la página de la universidad. Me interesa mucho esto porque el sistema de doctorados del Reino Unido es diferente que el sistema de doctorados de Estados Unidos, por ejemplo, o de México.
Aquí haz de cuenta que hay ciertos proyectos Sí. y tú los estudias y aplicas. Y si te escogen, ¿cómo Ajá. jala? Hay diferentes formas. O sea, por ejemplo, tú también puedes llegar con una propuesta. Ajá, un research proposal. Sí, Sí, he puedes escuchado llegar eso. con tu propuesta Sí. y llegas con, o sea, se la envías a tu posible La supervisor. facultad del posible supervisor. Ajá. Y ya pues ven qué onda. O sea, si tienen como el tiempo y tienen el equipo para hacer la idea que tú tienes. Es Y como- te ven el y te potencial. ven el potencial, adelante. Pero luego, ¿quién paga? Muchas veces tienes que conseguir, o sea, el financiamiento Los fondos. por tu cuenta. Ajá. A veces los investigadores, o los supervisores o los PIs consiguen su propio... ¿Qué es PI? Principal Investigator. Ok. Consiguen su propio funding y ellos Y tienen un presupuesto. tienen un presupuesto y dicen, sabes, como estoy buscando un estudiante para tal cosa, yo puedo proporcionar el funding. O a veces el gobierno de tal país puede proporcionar el funding. Hay diferentes formas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Chevening. Por supuesto, yo apliqué a Chip. ¿Aplicaste Chevening? Llegué hasta el final, hasta la entrevista. ¿Y qué tal? Pero no me seleccionaron. Porque Difícil, ¿no? Sí, fue bien difícil, bien difícil. Y llegué hasta la entrevista y no me escogieron porque es filosofía. No Ok. querían, o sea, le dieron estaban buscando pues algo de ingeniería, algo de ciencias, algo de matemáticas. No lo tenían y en su prioridad. para ellos filosofía no era lo más importante. Lo mío era filosofía y educación. Y dijeron, pues no, ni modo. Me rechazaron, ¿no? Me he rechazado 8,000 veces, a mí pero también. vas buscando tu camino. Es la única Es- forma que encontraba. Sí. Pero entonces te dieron funding o tú aplicaste a Chevening. ¿O No. Bueno, fíjate. Chevening era para maestría 1 año. Sí. Y luego te tenías que regresar. En su momento también apliqué a Chevening, tampoco lo conseguí. quedaste. Ya. No, pero yo vine completamente con el funding de CONACYT Center. Ok, Sí. ya. Pero, por ejemplo, para todo lo que yo hacía de todo mi trabajo de laboratorio, o sea, los materiales, todo ese dinero era por parte de mi supervisor. O sea, porque él tenía su Él ya funding tenía un presupuesto. para eso. Y eso, Ok. incluso el funding incluye, como estudiante, un cierto fondo, por ejemplo, para ir a conferencias. Y eso está muy, muy padre. Está increíble. Porque, está ajá. increíble. Entonces, había como un fondo asignado para mí para ir a presentar mi investigación a otro Diferentes universidades, país. Entonces, sí. por ejemplo, al final de mi maestría fui a Berlín y presenté allá. Y pues eso todo, o sea, el viaje, la conferencia, la estancia, todo corrió por parte de la universidad. Ujú. Entonces esas oportunidades Fíjate. son increíbles. Muy importante. Sí. Ajá. Tristemente en México no hay tantas de esas, ¿verdad? O sea, son diferentes, yo creo. Pero esos Mm. presupuestos que tienen acá, esas facilidades, las infraestructuras, no se compara, ¿verdad? Tú ahora que conoces ya los dos, Sí, es otra cosa. pero entonces yo como estaba haciendo mi maestría, Ok. a los 9 meses que tienes tu maestría, bueno, que estás haciendo tu maestría, pasas por una revisión. ¿Viva Voce? No, cuando haces el doctorado sí, Ok. pero tienes como un pequeño Supervisión review escrita. Un review. que haces una entrevista. haces una presentación, presentación. y como que revisan cómo vas y así. Que en realidad, por ejemplo, en la maestría está medio raro porque, o sea, la maestría es de 1 año, son 12 meses. Claro. Y tener tu revisión a los 9 meses es como, pues, Sí. no sé, o sea, como que siento que está muy, muy pegado. Dirías mejor a la mitad. Siento tal vez. Obviamente, si estás haciendo el doctorado, pues sí hace sentido que lo hagas pues a los 9 meses, Claro, ¿no? O sea, exacto. pues, Sí, porque son muchos durante años. 4 o 5 Ya. años. Pero en la maestría sí fue a los 9 meses. Pero cuando tuve esa revisión, o sea, la pasé y todo, y mi supervisor me dijo, oye, Valder, ¿no te interesaría convertir tu programa en doctorado? Tú ni sabes que existía No sabía que esa se podía. posibilidad. Sí, así me No. pasó también. Y yo, Muchas cosas que te dicen, dices, pero ¿qué significa eso? Sí, güey? ¿Cómo espérate, jala? ¿Cómo? Sí. Ajá. Eso he visto, que hay muchas más opciones. Sí, porque aquí tienen, o sea, la opción de que le llaman doctorado directo. O sea, Jala. tú tienes tu carrera, tienes Ajá. tu título. No sé si a lo mejor dependa del país o así, pero, o sea, de donde hayas tenido tu título, pero puedes tener tu título de carrera, como de undergrad, y llegar y aplicar directamente a doctorado, sin tener Ok. la maestría. He escuchado de eso. Le llaman Pero también es otra modalidad que no siempre se piensa. Ajá, entonces ese es el doctorado directo. Mm.
Ahora, lo mío se terminó convirtiendo en un doctorado directo porque yo no entregué más tesis de maestría. Ah, ok. O sea, tu maestría se convirtió en un doctorado directo. Ok. Sí. Claro que el primer año ya contó como research porque ya era de research. Ya era research. Okay, sí, no puedes hacer el transfer, no lo puedes hacer desde Taught. De Taught. Ya. No, tiene que ser por research. Taught es enseñado, ¿verdad? Sí. Es como materias. De ahí sí tendrías que empezar de cero para el doctorado. Ok, mira qué interesante. Que también, por ejemplo, los que llevan Toastmaster luego llevan un proyecto al final de investigación, pero corto, que tienen un par de meses para... Fíjate, alguien podría decir que es suertudo, pero no necesariamente. De nuevo, la suerte. Tuviste que hacer un camino desde mucho tiempo antes para poder llegar a todo eso, ¿verdad? Ajá. Para llegar al research. Al research. Y luego a la oportunidad de hacer un... Ajá. Y tuviste que ser también flexible porque tú no pudiste escoger el tema. Uh-huh. Tú decidiste. ¿Y cómo decidiste ese? Y luego empezaron a cambiar las cosas porque, bueno, elegí ese, te digo, porque el prestigio de la universidad y porque viste la opción y había mucho financiamiento en ese entonces de CONACYT CENER. Okay. Entonces sabía que ahí había esta oportunidad. CONACYT te siguió apoyando. Sí, pero cuando me dice mi supervisor, oye, Valder, ¿quieres hacer el doctorado? Yo le dije, no sabía que se podía. Primeramente, dame chance de pensarlo. Y a la semana le dije, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero no depende de mí. O sea, necesito saber si consigo el dinero. Bien, claro. Entonces, no es nada más aventarte. No nomás, sino cómo le voy a hacer para pagar, porque no hay manera de pagar los tuition fees. O sea. Sí, y cobra doble, ¿verdad? Los extranjeros. Sí. Nos cobran doble. A mí también me cobraron doble. Mucho, es un dineral. Sí, es un dineral, pero de la neta lo vale, cabrón. Sí. Vale. O sea, quien tenga las formas de hacerlo. Yo hasta me endeudé en unas cosas y valió la pena. Sí, luego paga las deudas. Hay que hacer lo que hay que hacer. Estamos en un mundo muy complicado, cabrón. Son inversiones que valen la pena. Sí. Pero entonces yo tuve la oportunidad de decir que sí, pero tuve que aplicar a la beca nuevamente. Y aparte mi visa solo era por el tiempo que estaba estaba ligado. La documentación. Entonces, fíjate que estuvo bien extraño en ese tiempo porque se acabó mi tiempo de la maestría y yo empecé a escribir mi tesis de la maestría porque no sabía si me iban a dar la beca para el doctorado o no. Ni sabía. No sabía. Entonces me quedé un mes todavía en Inglaterra. Hice un poco de viaje por Europa antes de regresar a México porque estaba como en la incertidumbre de que si me van a dar o no el financiamiento. Y pues a final de cuentas, o sea, vivir aquí pues era caro porque ya no estaba recibiendo por supuesto, el apoyo. El apoyo. Entonces regreso a México y estoy escribiendo mi tesis desde allá. Y me llega un correo que me dijeron que no. Que no se había... No manches. No se armó. Sí. Y yo dije, bueno, pues por algo será, ni modo. Entonces me puse a darle, estaba escribiendo. La tesis de maestría. Y luego de repente pasa como un mes y me llega un correo como autogenerado. O sea, de que no se veía luego de que no lo había escrito una persona. Pero era autogenerado y decía de que me habían aprobado la beca. Y yo, espérate, pues me habían dicho que no. ¿Qué onda? Entonces ya ese se lo mandé a una persona ya, no un correo autogenerado como verificando, o sea, oye, ¿qué es esto? Que era real. Y me dicen de que sí, estás dentro, está aprobado. Manches. Y dije, no, pues antes de que cambien de opinión en corto. Acepto, ¿dónde firmo ya? Sí, y mandé todo de volada y le avisé a mi supervisor, le dije, oye, siempre sí voy a poder regresar. Le digo, nomás necesito unos meses para arreglar mi situación porque necesito aplicar una nueva visa y pues lleva tiempo. Es un proceso, pues tienes que juntar varios papeles para la documentación. Cuando haces este tipo de programas como por investigación, aplicas a un certificado que le llaman ATAS. Ni idea. Es como, son cuestiones de seguridad y documentación que tienes que juntar. Burocracia, pero la tienes que hacer. La tienes que hacer. Te acabas siendo muy bueno para esas, de tanto estar llenando. Yo pienso que eso es un tipo de entrenamiento, ¿sabes? Sí. De hecho, estaba pensando ahorita, estaría interesante
a las personas que estén escuchando esto, que quieran aplicar algo así, que le empiecen se metan al sistema y finjan que están aplicando para que vean que te piden, que te preguntan, porque a veces es como que todo un misterio. Y muchas veces dices, eso no es para mí, yo no puedo. Pero ya que empiezas a entender qué te piden y cómo y cuándo, igual, y ya cambia, ya pasa de un desconocido a un conocido, ¿verdad? Y empieza a entender por dónde va. Exacto, es moverle, picarle a los botones, preguntarle, equivocarte, preguntarle a la gente. Que te rechacen, sí. Luego las cartas de recomendación y típicos statements. Pasar tu examen de inglés, tu examen hacer el TOEFL o el a mí fíjate que me pasó al revés. Me pasó al revés, pero ahí te va. Primero... bueno, yo hice mi primera maestría en King's College London y luego hice Mindshop, pero bueno, llevaba planeando Mindshop 7 años, me tardé. Y luego hice la maestría. Cuando me gradué, regresé a México y seguí un rato, ¿verdad? Pero ya después de unos años de dar clases en Mindshop, yo dije, bueno, pues cuando me casé con Patty, dijimos, hay que seguir estudiando. Entonces tuvimos el plan de hacer otra maestría. Y entonces yo primero apliqué a Oxford, a ética aplicada, que se llaman ética práctica, y me rechazaron. Y luego salió la maestría de ética de la inteligencia artificial en Cambridge, una maestría nueva. Apliqué, me invitaron a entrevista y me rechazaron. Entonces dije, no, pues por ahí no es tampoco. Pero me mandaron un correo diciendo, oye, el director del programa, Stephen Cave, se le hizo interesante tu perfil, trato otra vez. Y eso dije, oye, pues otra vez, pero me di cuenta que mi aplicación no fue lo suficientemente buena. Y eso es importante. Es a veces hay gente que aplica y los rechazan y dicen, no, hombre, malditos, no sé qué, y le echan la culpa a alguien más. No, ¿cómo puedes tú mejorar para llegar a los estándares que necesitan ellos? Es ser realista. Entonces, en fin, apliqué otra vez y ahora se me invitaron a una entrevista y luego me aceptaron. Entonces, primero me llegó el correo de aceptación. Me aceptaron y yo lloré, no puede ser, güey. Y le dije, y de repente me llegó un correo que me rechazaron. Y yo, ¿cuánto tiempo pasó entre la aceptación y el rechazo? Unos cuantos días. Y de repente y yo, ¿cómo, güey? Si ya me aceptaron. Y agarré el correo de aceptación, le mandé toda la aceptación al director del programa y dije, carnal, me está dando un infarto aquí. ¿Qué está pasando? Me respondió de inmediato. Dijo, Mateus, tú estás dentro. Eso está mal. No te preocupes. Ya estás aceptado. Y pues fue un error de sistema que me rechazaron así. Pero la neta dije, ¿qué es esto, güey? Están jugando con mis emociones. Pero ya está. Sí, es bien pesado porque sí es un tema muy emocional. Bastante. Porque el rechazo, creo que mucho del avance en esos contextos tiene que ver con qué tan rápido y qué tan bien procesas un rechazo. Porque si un rechazo te truena y te destruye y te quedas 6 meses ahí lamentándote, no vas a avanzar en prácticamente nada. No. Tienes que decir, ok, esto no y ahorita no. Pero ¿dónde están los sís? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Y es que avanzar y buscar. Y es que es donde más aprendes cuando tienes un rechazo. Es ahí donde ocurre hay un cambio ahí en tu mentalidad. Por ejemplo, ahí dices de que, o sea, si me rechazaron, ¿por qué fue? Sí. O sea, porque hay muchas personas que están aplicando y tienen su sistema, tienen su criterio y así, porque hay personas que sí las aceptan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me falló? Exacto. Y lo difícil ahí es que a veces no te dicen. Nada más te dicen no. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, pues no hay el tiempo y te toca a ti ser sincero contigo mismo. Autocrítico o buscar críticas. Una buena crítica vale una fortuna. Que realmente te critiquen honestamente tu trabajo. Sí. Es una fortuna. ¿Verdad? Sí, pues así es como se publican, de hecho, los artículos científicos. Te critican, o sea, es una forma de crítica al trabajo. O sea, del proceso que le llaman peer review. Tienes que exponerte. Sí. Tienes que exponerte. Sí. Entonces, ya tenías el sí. Ya tenía el sí. ¿Y tu familia cómo reaccionó? ¿Tus papás? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos menores. Nos llevamos, bueno, le llevo 3 y 7 años a mis hermanos. Super. Y ya mis papás se separaron cuando yo estaba en la prepa, más o menos. Entonces, como que desde entonces, o sea, mi mamá se la rifó. O sea, igual mi mamá sacó también separados. Sí. Nos sacó adelante y aprendí mucho de esa situación y de otra vez, o sea, como hay ciertos obstáculos en la vida que te toca afrontar. Procesar. Y dale, ¿no? Así es, de eso se trata
la vida. Entonces mi mamá le dio mucho orgullo, se puso feliz de que, porque sabía que yo estaba haciendo lo que me gustaba, lo que yo quería. Entonces nunca ha sido mi mamá egoísta. En ese sentido de que, porque tenemos una muy bonita relación y hasta la fecha es como que tenemos nuestros catch-up seguido por videollamada, como me gusta. Sí. Y siempre hablamos de esto. A diferentes personas les funcionan diferentes formas de contacto y qué tan seguido y así. Uh-huh. La forma en que yo mantengo mi contacto con mi mamá es principalmente hacemos una videollamada una vez cada semana, cada 10 días. Buenísimo. Y hacemos un catch-up bien. Entonces como que en el día a día usualmente no estamos tanto ahí mandándonos mensajes. Okay. Así. De repente sí, o sea, por ejemplo, si estoy viviendo algo que digo, mira, está padre, le mando como foto y así. Sí. Pero no pasa más de ahí. Cada quien está viviendo su vida. Pero ya cuando tenemos nuestra videollamada, así como ahorita estamos teniendo nuestro tiempo uno a uno, claro, nosotros te enfocas. Me enfoco y le doy tiempo de calidad a esa Es importantísimo eso, es importantísimo eso. Y es toda la vida. Ajá. Porque también los papás pues no son para siempre, ¿verdad? Entonces apreciarlos, valorarlos, darles su espacio es yo sé, por ejemplo, que con mi mamá yo tengo, o sea, a pesar de que estamos a distancia, yo soy consciente de que tengo, o sea, una relación más cercana que muchas personas que viven en el mismo lugar, ¿sabes? Pueden vivir en la misma casa, pero pues no hablan o solo hablan cuando están a la hora de la cena cualquier cosa y así. Sí. Eso me pasa a mí mucho con Brasil, con mis primos en Brasil, amigos de diferentes lugares del mundo. No es lo mismo llevarte con una persona de verdad a estar en el mismo lugar. No es lo mismo. Puedes ser vecino y nunca... sí, vivir en la misma casa. Pues qué bien. Eso es una ventaja enorme. Poder mantener eso. Sí. ¿Y con tu papá platicas? Perdimos el contacto por mucho tiempo y hace unos cuantos años como que lo empezamos a retomar. Qué bueno. Ha sido extraño, la verdad, pero pues, ¿sabes? También nuevo. Eso es importante. Ajá. Por más difícil que sea, yo también reconecté con mi papá. Yo nunca me desconecté de mi papá, pero hubo periodos de más y menos. Sí. Ahorita platicamos un chorro. Ahora pues con Emma le mando fotos y platicamos mil cosas. Se hace muy importante también. Un tío me dijo, Mateo, tú siempre vas a necesitar a tu papá. Pase lo que pase. Y tienes razón, la neta. Pues la sangre, como dices. La sangre, sí, eso es innegable. Siempre va a ser, ¿verdad? Y primos, tíos, ¿te llevas? ¿De los dos lados te llevas bien? Sí. Primos, pues es que, por ejemplo, tengo primos que nos criamos casi como hermanos. Vivíamos en casas ahí pegadas. Qué chido. O sea, jugábamos fútbol todos los días. Tengo los recuerdos ahí del fútbol. También jugábamos al Nintendo. Claro. Entonces también los quiero mucho. Disfruto mucho cuando voy de vuelta de vacaciones. Pues los veo y sabes como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces es bonito conservar eso. Luego es difícil como estar como alimentando todas las relaciones con todos tus familiares, todos los amigos. Es imposible. Sí. No se puede. O sea, tienes que llegar... Tienes que llegar a ese como momento de aceptación. Yo me he perdido muchas, por ejemplo, bodas de primos, amigos. No puedo. O sea, y ya lo acepté. Pero por ejemplo, o sea, uno de mis primos que quiero mucho, Sergio, cuando se casó, o sea, ese día, pues yo estaba acá en Inglaterra, él estaba en México, pero le marqué. O sea, es como pues videollamada en ese momento de que no puede pasar desapercibido. Me hubiera encantado estar ahí, pero pues no se puede. Ni modo. Sí. Muy bien. Y entonces, regresando al tema del estudio, entonces ya te aceptaron al doctorado. Sí. Y entraste, y ahora sí. Entré, y ahora sí. Entonces, ¿Qué año fue ese cambio? Eso fue en 2019. 2019. Sí, porque yo llegué... COVID se empezó a acercar. Casi. Porque yo llegué a Inglaterra en 2017. 2018 terminó mi año de maestría. ¿Sí? Regreso en octubre a México. Empiezo a trabajar en mi tesis. Soy aceptado para el doctorado. Empiezo a aplicar para la visa. Y regreso en febrero del 19. Entonces hubo ahí unos meses, como 3 meses y medio, que estuve en México. Ok. Entonces, que es el más tiempo que he estado desde entonces, o sea, en México. De que como 3 meses y medio. ¿Y extrañaste acá?
Sí, porque, ajá, es que te digo, se vuelve extraño porque cuando yo llegué a Inglaterra, te digo, luego sentí que era como mi nuevo hogar. Sí. Y luego regresas a México y es como tu hogar, pero ya no. Pero es otra cosa ya. Ajá. Sí. Entonces como que se vuelve un poco extraño como dónde llamas ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu hogar? Está bien raro ese sentimiento. Tu casa. Sí, Ajá. sí. Por ejemplo, yo cuando salgo de Inglaterra, ya sea que vaya a México o que vaya a otro país, siempre que regreso, empiezo a ver así los señalamientos aquí del aeropuerto, de las estaciones de tren, y hay algo que me hace sentir bien. No sé cómo explicarlo. Sí. Para mí también el aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, me encanta llegar ahí, ver todo, las texturas, los acentos, las formas de hacer las cosas, como que... Hay un sentimiento ahí Sí. como de confort, de seguridad, como un poquito... Pues te identificas, te conectas y pues, se hace tu nuevo hogar, Sí. de alguna forma. Pero te digo, regreso en febrero, entonces perdí unos cuantos meses, que realmente no estuvo mal porque estaba trabajando en mi tesis. ¿Escribiste? Escribí. No entregué la tesis de maestría porque no era necesario, pero todo eso que escribí se convirtió en un par de capítulos para mi tesis de doctorado. Ok, entonces ya entonces no se fue perdido. no fue para nada perdido. Y también mi investigación de ese primer año fue publicada en un paper, en un artículo científico. Entonces... Qué bien. Lo del sí. primer año se publicó en artículos científicos. Sí. Pues luego recuérdame para linkear eso aquí, para ponerlo aquí si alguien lo quiere. ¿Ya es abierto al público? Híjole, creo que sí necesitas acceso de alguna institución. Ya. ¿Pero lo podrías compartir o no? Tal vez sí, porque si yo lo tengo descargado ahí, si a alguien le interesa, puedo mandar el link. Ajá. Ok. Si no, al menos en la descripción. Sí, si no, por lo menos pueden accesar a donde está publicado y ver el abstract, como darse una idea. Para darse una idea. De que está. Porque yo publiqué 3 artículos. 3 artículos del primer año. No, ya durante todo el doctorado. Y fue un doctorado tiempo completo de 3, 4 años, 4 años. 4 años, fue casi 5 a cuando ya terminé de entregar como la tesis, que tuve mi examen, el Viva, el Viva. El Viva, sí.